Hoy vamos a hablar de un segmento anatómico que está localizado entre el cuello, la base del cuello y el músculo diafragma, es el límite inferior. Estamos hablando del tórax, de ese segmento anatómico, donde vamos a estudiar desde los planos superficiales hasta los planos profundos. Primero vamos a estudiar el continente del tórax, la glándula mamaria, vamos a ver los músculos de la región anterolateral, los músculos intercostales, y luego nos vamos a introducir al contenido del tórax. Contenido del tórax, ahí vamos a ver el aparato respiratorio, vamos a ver parte del aparato circulatorio, también el corazón, y el espacio comprendido entre los dos pulmones, que es el mediastino. Ahí lo vamos a dividir al mediastino. Entonces comenzamos por el continente y lo primero que vamos a ver es la glándula mamaria. Las glándulas mamarias son en número de 2, una derecha y otra izquierda. Puede haber glándulas mamarias supernumerarias. Existe una línea mamaria que recorre desde la región axilar hasta la región inguinal. En cualquier parte de ese trayecto puede haber líneas mamarias supernumerarias. Normalmente son en número de 2, izquierda y derecha, que tienen la forma hemisférica. Y vamos a ir comenzando a estudiar que la glándula mamaria en su parte media presenta el pezón mamario. Lo vemos ahí, el pezón mamario o papila mamaria. Ese pezón mamario tiene unos pequeños orificios que son orificios por donde sale la leche, la secreción láctea. Cuando la mujer se encuentra dando de lactar o dando de mamar, ¿no?, al recién nacido. El pezón tiene un músculo, es el músculo areolar. Alrededor del pezón vemos una piel más pigmentada, a eso se llama areola mamaria. Y la areola mamaria tiene unos tubérculos que se llaman tubérculos mamarios o tubérculos de la glándula mamaria que corresponden a las glándulas sebáceas. Normalmente son pequeños los tubérculos, se llaman tubérculos de Morgagni, y cuando crecen generalmente cuando la mujer está embarazada, está gestando, esos tubérculos crecen y ya se transforman en tubérculo de Morgagni. La glándula mamaria se divide en 4 cuadrantes para el estudio, ¿no? Cuadrante superolateral, cuadrante superomedial, cuadrante inferomedial y cuadrante inferolateral. Podemos nosotros afirmar que en la glándula mamaria muchas veces aparecen nódulos. Estos nódulos pueden transformarse en tumores. El tumor más frecuente en realidad de la glándula mamaria es el de la glándula mamaria en la mujer. Es decir, el cáncer más frecuente da lugar en la glándula mamaria. Después le sigue el útero. Y el tumor que más se presenta es en este cuadrante, en el cuadrante superolateral. Pero es en cualquiera de los cuadrantes que puede aparecer el tumor o cáncer de mama, generalmente en el cuadrante superolateral o superoexterno. La glándula mamaria tiene una cubierta, está cubierta por
Vamos a retirar primero la piel. Tiene una cubierta que es la cápsula fibrosa de la glándula mamaria. De la cápsula van a desprenderse unos ligamentos que se dirigen hacia la piel. Entonces, la cápsula fibrosa que envuelve a la glándula mamaria. Porque en realidad la glándula mamaria se encuentra en el tejido adiposo, en el panículo adiposo, en el espesor del tejido adiposo. Ahí vemos el tejido adiposo de todos los cuadrantes. Si retiramos nosotros el tejido adiposo ya en el interior de la glándula mamaria, una vez retirado el tejido adiposo, vamos a ver la glándula mamaria tiene unos lobulillos, unos lóbulos, y los lóbulos están formados por lobulillos. Esta glándula mamaria es una glándula racimada que se divide en lobulillos y en acinos. Es una glándula exócrina. Y aquí vemos los lobulillos de la glándula mamaria. Ahí es donde se está produciendo la leche. Cada lobulillo presenta unos conductos, o de los lobulillos nacen unos conductos. Se llaman conductos galactóforos. Esos conductos galactóforos van a ir a terminar a nivel del vértice del pezón mamario. Pero antes van a formar lo que se denominan los senos galactóforos, que son unas dilataciones antes de que terminen los conductos galactóforos en el pezón, forman los senos galactóforos. Y es así como está constituida la glándula mamaria. Ahora veamos cuál es la irrigación de la glándula mamaria. En la parte medial, la glándula mamaria está irrigada por la arteria mamaria interna o torácica interna, que es rama de la arteria subclavia. La mamaria interna recorre o desciende por el lado interno del tórax, detrás de los cartílagos costales, y se va a transformar en la parte inferior, ya a nivel del abdomen, en arteria epigástrica superior, que se va a anastomosar en la parte inferior del abdomen con la arteria epigástrica inferior. Otra arteria que irriga a la glándula mamaria es la arteria mamaria externa, también llamada torácica lateral. Esta es rama de la arteria axilar. Al lado encontramos otra arteria, que es la arteria subescapular, también rama de la arteria axilar, que también irriga a la glándula mamaria. Un poco más arriba vamos a encontrar un tronco que también irriga la glándula mamaria, es el tronco tóraco-acromial, también rama de la arteria axilar. También la arteria torácica superior irriga la glándula mamaria. Esta arteria que también proviene de la arteria axilar. La arteria axilar es la que suministra la mayor irrigación de la glándula mamaria. Una rama de la subclavia, como la mamaria interna, también contribuye a la irrigación. Y existen las otras arterias, las arterias intercostales, que también irrigan a la glándula mamaria. La glándula está inervada por los nervios intercostales, segundo, tercero, cuarto y quinto, y por ramas, el nervio supraclavicular, rama del plexo cervical. Muy bien, eso en relación a la glándula mamaria, con sus 4 cuadrantes,
y su formación de los lobulillos y los conductos galactóforos que conducen la leche desde los lobulillos hacia el pezón cuando la mujer se encuentra gestando, dando de mamar. Muy bien. Y vamos a hablar de 4 músculos. Músculo pectoral mayor, pectoral menor, músculo serrato y músculo subclavio. Hoy tenemos el músculo pectoral mayor. El músculo pectoral mayor tiene 3 tipos de inervación en cuanto a su origen, a nivel del borde anterior de la clavícula, el fascículo clavicular, en la cara anterior del esternón y en los primeros 7 cartílagos costales. Desde allí, esos fascículos del pectoral mayor se reúnen y van a ir a terminar en el labio anterior de la corredera o surco bicipital o surco intertubercular. Este músculo tiene una relación importante con el músculo deltoides. Los fascículos claviculares del deltoides con el pectoral mayor van a formar un surco, se llama surco deltopectoral, y a través de ese surco o en el surco deltopectoral se encuentra la vena cefálica, que va a ir a terminar en la vena axilar o en la vena subclavia. Esa es una relación importante que tiene el músculo pectoral mayor. En cuanto a su acción, es un músculo aductor y rotador interno del brazo. Es decir, lleva el brazo hacia adentro. A su vez también, como tiene su inserción en la clavícula, desciende el hombro. Desciende el hombro. Está inervado por los nervios pectorales, ramas del plexo braquial. Otro músculo de esta región anterolateral es el músculo pectoral menor. Este músculo tiene su origen en el tórax, en la tercera, cuarta y quinta costilla. Desde allí se dirige hacia arriba y va a ir a terminar en la apófisis coracoides de la escápula. Apófisis coracoides de la escápula. En cuanto a su acción, rota la cintura escapular y hace descender a nivel de las articulaciones acromioclavicular y esternoclavicular. Desciende esas articulaciones. Está inervado por el nervio pectoral medial y lateral, que es rama del plexo braquial. Y hay otro músculo pequeño, que es el músculo subclavio, donde se origina el subclavio en la cara inferior de la clavícula. Ahí se encuentra un canal, se llama canal subclavio. El canal subclavio tiene un labio anterior y un labio posterior y un intersticio. En realidad, en el intersticio, en el propio canal, ahí es el origen del subclavio, porque los labios anteriores y posteriores para la aponeurosis del subclavio. Desde allí se dirige hacia abajo y va a ir a terminar en la cara superior de la primera costilla. Ese es el músculo subclavio. Por eso se llama subclavio, porque está por debajo de la clavícula. En cuanto a su acción, o desciende la clavícula o eleva la primera costilla. Inervado por el nervio de subclavio, rama del plexo braquial. Ya existe el último músculo, el cuarto músculo de esta región anterolateral del tórax, que es el músculo serrato anterior. Serrato porque, como ven ustedes, tiene la forma de los dientes de un serrucho, por eso se llama músculo serrato. Ahí lo vemos, el serrato. Serrato anterior o serrato mayor. Este músculo tiene su origen también en el tórax,
en las novenas o décimas costillas, es decir, en las primeras 9 o primeras 10 costillas. Muchas veces llega a insertar, generalmente se inserta o se origina en las primeras 9 costillas, pero muchas veces llega a la 10ª costilla también. Ese es el origen del músculo serrato mayor y va a ir a terminar en el borde medial de la escápula. Este músculo, algunos lo consideran músculo inspiratorio porque hace elevar las costillas en la cual se inserta, ¿no? También protruye y rota hacia arriba la cintura escapular. Eso a nivel de las articulaciones acromioclavicular y esternoclavicular. Y este músculo serrato está inervado por el nervio torácico largo. Nervio torácico largo proveniente de cervical 5 y cervical 7. Este nervio torácico largo también tiene otro nombre, se llama nervio respiratorio externo o nervio de Charles-Bell. Muy bien, esos son los músculos de la región anterolateral del tórax. Ahora vamos a ver otros músculos, que son los músculos intercostales. Los músculos intercostales se encuentran en los espacios intercostales que hay entre las costillas. Tenemos los músculos intercostales externos, intercostales internos e intercostales íntimos. Y es de afuera hacia adentro, ¿no? De lateral hacia medial. Aquí vemos los músculos intercostales externos. Estos músculos intercostales externos se van a originar a nivel, en la costilla superior, a nivel del labio externo del surco costal. Eso en la costilla superior. Y en la costilla inferior, en el borde superior de la costilla. Así llena el espacio o los espacios intercostales. Pero estos se extienden desde la articulación costotransversa, desde posterior, hacia la articulación condrocostal. No llega hasta el esternón. Como ven ustedes, esta es la costilla y este es su cartílago costal de la costilla. Y esa es la articulación condrocostal. Hasta ahí llegan los músculos intercostales externos. Luego hay los músculos intercostales internos. Se originan también en una costilla superior y una costilla inferior. En la costilla superior se originan del labio externo, del surco costal, por dentro del intercostal externo. Y en la costilla inferior o costilla subyacente va a ir a terminar en el borde superior de la costilla. Estos músculos intercostales internos se extienden desde la línea media axilar al borde lateral del esternón. Llegan, como ven ustedes, hacia el esternón. Sus fibras tienen una dirección oblicua, de superior a inferior y de anterior a posterior. Y existen estos otros músculos que son los músculos intercostales íntimos. Son los más internos en realidad. Esos se originan también en una costilla superior y en una costilla inferior porque llenan también el espacio intercostal. En la costilla superior se van a originar en el labio interno del surco costal. Y en la costilla inferior, en el borde superior del surco. En el borde superior, perdón, de la costilla inferior. Entonces, en el labio interno del surco costal o canal costal, que está en la costilla superior, y
en el borde superior de la costilla inferior. Eso en todos los espacios intercostales, ¿no? Yo les estoy nombrando solamente un espacio, pero en todos los espacios intercostales en el cual se inserta el músculo intercostal íntimo. Entre estos músculos intercostal íntimo y el intercostal interno se encuentra el paquete vasculonervioso intercostal, la arteria, vena y nervio intercostal. Aquí vemos las arterias intercostales, siempre acompañadas de sus venas, y el nervio intercostal. Ven ustedes ahí la arteria intercostal, porque en la cara interna y borde inferior de cada costilla se va a formar, como vamos a ver enseguida, cuando hablemos de la costilla, se va a formar este canal que se llama canal costal. ¿Para qué sirve ese canal? Para alojar a esta arteria, la arteria intercostal, con su nervio, el nervio intercostal, con el nervio intercostal. Y la vena intercostal, lógicamente, porque ahí se forma el paquete vasculonervioso intercostal. Entonces ahí, arteria, vena y nervio intercostal, en el surco costal. Muy bien, esos son los músculos intercostales. Existen otros músculos que se llaman músculos transversos del tórax, que lo vemos ahí, músculo transverso del tórax, unen el esternón con los cartílagos costales, tercero, cuarto, quinto y sexto cartílagos costales. Estos músculos hacen descender los cartílagos costales en el cual se insertan. Son los músculos transversos del tórax. Ahora vamos a hablar, una vez que hemos visto las partes blandas, la glándula mamaria, los músculos de la región anterolateral, músculos intercostales, vamos a hablar de la osteología del tórax. El tórax ya a simple vista vemos que tiene la forma cónica, con una base inferior y un vértice superior que corresponde a la comunicación que hay entre el cuello y el tórax. Lo que rodea al tórax, o cubre prácticamente al tórax, son las costillas, en las partes laterales principalmente, el esternón en la parte anterior y la columna vertebral en la parte posterior. Entonces vamos a hablar del esternón, de las costillas y de las vértebras torácicas. Ahí vemos el esternón. El esternón es un hueso impar, situado en la parte anterior del tórax. Está en su posición gracias a las articulaciones con los cartílagos costales y la clavícula. Tiene tres porciones. Una porción superior que se llama mango o empuñadura. Una porción media que se llama cuerpo del esternón y una porción inferior que se llama apófisis sigmoide. El mango o empuñadura o manubrio del esternón tiene una escotadura superior, escotadura yugular se llama. Tiene otra escotadura articular para articularse con la clavícula. Y tiene otra escotadura costal para articularse con el primer cartílago costal. Son las tres escotaduras que tiene el mango o manubrio del esternón. Luego el cuerpo. El cuerpo tiene una cara anterior y una cara posterior. Y las caras laterales. Las caras laterales tienen superficies articulares que se articulan con los cartílagos de las costillas y superficies no articulares que forman los espacios intercostales. Ahí lo vemos, los espacios intercostales. En la unión del manubrio del esternón con el cuerpo,
existe un ángulo que se llama ángulo de Lewis, que sirve para articularse con el segundo cartílago costal. Lateralmente al esternón se encuentran las costillas. Las costillas son el número de 24, 12 en el lado derecho y 12 en el lado izquierdo. De arriba hacia abajo, primera costilla, segunda, tercera, cuarta, y así sucesivamente hasta la número 12. Las primeras costillas, las primeras 7 costillas, se llaman costillas verdaderas, hasta la número 7, y se están articulando a través de los cartílagos costales con el esternón. Las otras costillas que le siguen, la 8, la 9 y la 10, se llaman costillas falsas, porque a través de un cartílago costal que se unen al séptimo cartílago costal, se articulan con el esternón, pero no directamente. El cartílago costal de las costillas falsas no se articula directamente con el esternón, sino que se unen al cartílago costal de la séptima costilla y de ese modo llega así al esternón. Por eso se llaman costillas falsas. Las verdaderas se articulan verdaderamente con el esternón a través de sus cartílagos costales. Y las últimas dos costillas, la 11 y la 12, se llaman costillas flotantes. La primera costilla es la más pequeña. Después le sigue la segunda costilla y así sucesivamente van en orden creciente hasta la séptima costilla. De nuevo, desde la séptima costilla para abajo van descendiendo en orden decreciente de tamaño hasta la costilla número 12. Entre las costillas se encuentra un espacio, se llama espacio intercostal. Ahí están los espacios intercostales. Y ya sabemos que los espacios intercostales están rellenados por los músculos intercostales. Esa es la función que tienen los músculos intercostales, de rellenar y de conservar el espacio intercostal. ¿Existe alguna particularidad? La primera y la segunda costilla son las más pequeñas y a su vez estas primera y segunda costilla tienen una cara superior y una cara inferior, un borde medial y un borde lateral. En la cara superior de la primera costilla es donde se inserta el músculo escaleno anterior y el escaleno medio. Para ello, en el escaleno anterior tiene el tubérculo del Linz-Franz. Y ya en la cara superior de la segunda costilla se inserta el músculo escaleno posterior. Las otras costillas, vamos a separar una de ellas. Las otras costillas tienen una particularidad. Son más largas y tienen una extremidad posterior y una extremidad anterior y tienen un cuerpo. En el cuerpo vamos a observar un ángulo anterior y un ángulo posterior. La primera y segunda costilla tienen cara superior e inferior, borde medial y lateral. Las otras costillas, desde la tercera hacia abajo, ya tienen cara interna y cara externa. La cara interna es cóncava, la vemos ahí, la cara interna. Y la cara externa es convexa. Es convexa. En la cara interna vamos a encontrar el labio interno del canal costal. Y en el borde inferior vamos a encontrar el labio externo del canal costal. Entonces aquí, entre la cara interna y el borde inferior de cada costilla existe el canal costal, que sirve para alojar al paquete vasculonervioso intercostal.
arteria intercostal, nervio intercostal y las venas intercostal. Y ahí en esos labios es donde se originan los músculos intercostales internos, intercostal externo y el intercostal íntimo. Y van a ir a terminar en el borde superior de cada costilla. El extremo posterior de las costillas, ahí vemos el extremo posterior o extremo vertebral, tiene una estructura que se llama cabeza de la costilla. Si hay cabeza, hay cuello, cuello de la costilla y tubérculo o tuberosidad de la costilla. La cabeza de las costillas tienen una superficie articular. Aquí está la cabeza con su superficie articular. Se articulan con los cuerpos de las vértebras dorsales. Las vértebras dorsales son el número de 12. La primera costilla se va a articular con la primera vértebra dorsal. Las últimas costillas con la dorsal número 12. Y ese es el límite del tórax, ¿no? Desde la D1 a la D12. O torácica 1 o torácica 12. Las vértebras se llaman vértebras torácicas o vértebras dorsales. Ese es el cuello de la costilla que sirve para inserción de ligamento y esa es la tuberosidad o tubérculo de la costilla que también tiene una superficie articular para articularse con las apófisis transversas de las vértebras. Y el extremo anterior de las costillas, aquí vemos el extremo anterior de las costillas, se van a continuar con los cartílagos costales. Como vemos ahí, articulándose o continuándose con los cartílagos costales. Y no es que la costilla se va a articular directamente con el esternón. Son los cartílagos costales que se articulan con el esternón. La primera y segunda costilla tienen una particularidad. No tienen surco costal. Las otras sí tienen. La 12, la última costilla también no tiene surco costal. Esas son algunas particularidades de las costillas. Y vamos hacia atrás a estudiar a las vértebras torácicas. Entonces ahí tenemos las vértebras torácicas o vértebras dorsales que son 12. ¿Y cuál es la característica de estas vértebras dorsales? Vamos a estudiar a una vértebra dorsal o torácica. Tienen un cuerpo vertebral, también tienen un agujero vertebral de forma circular para dar paso a la médula espinal y sus envolturas. Tienen unas apófisis, las apófisis espinosas. Tienen apófisis articulares superiores que miran hacia atrás y tienen apófisis articulares inferiores que miran hacia adelante. Se articulan con la vértebra suprayacente e infrayacente, ¿no? Las superiores con la vértebra suprayacente y las apófisis articulares inferiores con la vértebra infrayacente. También tienen apófisis transversa, tienen lámina y tienen pedículo. Como todas las vértebras, esas son las características generales de las vértebras. Las vértebras torácicas también tienen características particulares. ¿Cuáles son las características particulares de las torácicas que nos hace diferenciar de una vértebra cervical o lumbar? Ya vemos el cuerpo que tiene una superficie articular para articularse con la cabeza de las costillas. El agujero vertebral de forma circular. Las apófisis articulares superiores miran hacia atrás y las inferiores hacia adelante. Las apófisis transversas tienen una carilla articular, también las apófisis transversas, para articularse con la tuberosidad o tubérculo de la costilla. Las apófisis
espinosas tienen una dirección oblicua, sus láminas de forma cuadrangular y sus pedículos, que no tienen ninguna particularidad. Lo que más llama la atención son las superficies articulares en el cuerpo y las apófisis transversas para las costillas. Esas son las características particulares de las vértebras. Pero hay una vértebra que tiene una característica individual. Es la primera vértebra dorsal. Esta es la primera vértebra dorsal. Muchas veces la primera vértebra dorsal tiene, al igual que las apófisis o las vértebras cervicales, recuerden que las cervicales tienen los ganchos o apófisis semilunares en su cara superior de los cuerpos. También la primera vértebra dorsal tiene ganchos o apófisis semilunares o apófisis unciforme también llamada. Esa es la característica de la primera vértebra dorsal. Y la vértebra dorsal número 12 es llamada vértebra diafragmática, porque ahí se insertan los pilares del diafragma. Entonces, eso es en relación a las vértebras. Y ese es el continente. Ahora nos vamos a introducir al contenido. ¿Qué es lo que hay en el contenido? En el contenido vamos a encontrar al aparato respiratorio y al aparato cardiocirculatorio y otras estructuras. Ahí vamos a ver a los pulmones, pulmón izquierdo, pulmón derecho, y entre los dos pulmones un espacio, como vemos aquí. Ese espacio localizado entre los dos pulmones se llama mediastino. Mediastino. Ese mediastino, que es el espacio comprendido entre los dos pulmones, está delimitado de la siguiente manera. Por delante, por el esternón y los cartílagos costales. Por detrás, por la columna vertebral. A los laterales se encuentran las pleuras pulmonares. Aquí, lateralmente, se encuentran las caras internas de los pulmones con sus pleuras pulmonares. En la parte inferior vamos a encontrar un músculo. Se llama músculo diafragma. Ahí está el músculo diafragma, que es el límite inferior del mediastino. Y el límite superior del mediastino es la base del cuello. En realidad es un conducto que comunica el cuello con el tórax, ¿no? Es ficticio prácticamente, ¿no? Da paso por ahí a estructuras anatómicas, ¿no? Esos son los límites del mediastino. El mediastino se divide en dos partes, mediastino superior y mediastino inferior. ¿Cuál es el límite de esto, del mediastino superior y del mediastino inferior? El límite es la cuarta vértebra torácica. Por encima de la cuarta vértebra torácica se llama mediastino superior y por debajo de la cuarta vértebra torácica o dorsal se llama mediastino inferior. Entonces, en la parte superior, en el mediastino superior, ahí vamos a encontrar, después vamos a ir estudiando uno por uno, el arco aórtico, los troncos brachiocefálicos, tronco brachiocefálico arterial, tronco brachiocefálico venoso, las arterias carótidas comunes, las arterias subclavia izquierda principalmente, la parte superior de la vena cava superior, el conducto torácico, los nervios vagos, laríngeos, recurrente, nervio frénico, la tráquea, el esófago, el timo, nódulos linfáticos, todo eso hay en el mediastino superior. Y ya el mediastino inferior se va a dividir en tres: mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Y aquí vemos desde abajo al mediastino inferior,
que se divide en mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. El mediastino anterior, ¿cómo está delimitado el mediastino anterior? Por los cartílagos costales y por el esternón, el plastrón condrocostal y por la cara anterior del pericardio del corazón. Ese es el límite del mediastino anterior. ¿Qué es lo que hay en el mediastino anterior? ¿O cuál es el contenido del mediastino anterior? El ligamento externo pericárdico es un ligamento que viene del esternón al pericardio. Por ramas de la arteria torácica interna, el timo en la parte superior y los nódulos linfáticos, ¿no? Ese es el mediastino anterior. El mediastino medio, ¿cómo está delimitado? Por el corazón, por la parte anterior del pericardio y la parte posterior del pericardio. ¿Qué contiene el mediastino medio? Contiene al corazón, a los nódulos linfáticos, porción descendente de la aorta, la bifurcación de la tráquea, la porción inferior de la vena cava superior, las venas ácido, venas pulmonares, nervios frénicos, plexos cardíacos, los bronquios principales. Todo eso hay en el mediastino medio. ¿Y qué hay en el mediastino posterior? Mediastino posterior, delimitado anteriormente. Vamos a ver el límite. Este mediastino está delimitado por la división de la tráquea. Es decir, entre el mediastino medio y el mediastino posterior, ¿no? Está la división de la tráquea o la bifurcación de la tráquea. Entonces, por delante la división de la tráquea y por detrás la columna vertebral. En ese espacio ahí vamos a encontrar vasos pulmonares, el pericardio, la parte posterior del pericardio. Vamos a encontrar la columna vertebral, ¿no? La arteria aorta torácica, las venas ácigos y hemiácigos, conducto torácico, nervios vagos, los nervios esplácnicos mayor y menor, el esófago, los nódulos linfáticos y mediastínicos posteriores. Entonces vean ustedes, hemos dividido al mediastino en mediastino superior, mediastino inferior, y el inferior lo hemos dividido en mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Y el contenido de cada uno de esos espacios. Bien, ahora vamos a estudiar la tráquea, que es prácticamente una estructura que pertenece al aparato respiratorio. El aparato respiratorio. La tráquea es continuación de la laringe en la región cervical. Luego la tráquea se introduce al tórax a través del orificio superior del mediastino o del tórax, se introduce al tórax y se va a dividir en bronquio izquierdo y bronquio derecho. ¿De dónde a dónde se extiende la tráquea? Se extiende desde la sexta vértebra cervical hasta la división de la tráquea, que es a nivel de la cuarta vértebra dorsal. Ese es el límite de la tráquea. ¿Cómo está constituida la tráquea? Por cartílagos. Y ahí vemos los cartílagos traqueales, que son en número de 16 a 20, los cartílagos traqueales. En la parte posterior, la tráquea, esos cartílagos costales están unidas por una membrana traqueal. Los cartílagos de la tráquea, ¿no? Cartílagos de la tráquea, número de 16 a 20. Y ahí se encuentran los ligamentos anulares que unen estos cartílagos en la parte anterior y lateral. La tráquea es un conducto, un tubo cilíndrico que conduce el aire que respiramos hasta los bronquios y hasta los pulmones, ¿no?
tiene dos porciones, una porción cervical y una porción torácica, la tráquea. Presenta dos impresiones, una impresión tiroidea. La impresión tiroidea debido a la glándula, a los lóbulos de la glándula tiroides. Y una porción aórtica, ya eso es a nivel del tórax, la impresión aórtica debido a la arteria aorta, al callado de la aorta, ¿no? Esas son las dos impresiones que tiene la tráquea. La tráquea tiene una cara anterior, tiene una cara posterior y tiene caras laterales. La cara anterior está en relación con la bifurcación del tronco pulmonar, con el arco aórtico, con los troncos brachiocefálicos, con las arterias carótidas. La cara posterior está en relación con el esófago. Y las caras laterales con el arco aórtico, con las carótidas primitivas izquierdas, vagos izquierdos, eso en el lado izquierdo, ¿no? Conducto torácico, nervios laríngeos y pleuras mediastínicas. En el lado derecho, con el arco de las venas ácido, tronco brachiocefálico y los nervios vagos derechos. ¿Quién irriga a la tráquea? Las arterias tiroideas. Las arterias tiroideas van a irrigar a la tráquea. Tiroideas, las arterias torácicas internas, arterias bronquiales. Inervado por los nervios vagos y el plexo pulmonar. La tráquea se divide a nivel de la dorsal 4 en bronquio izquierdo y bronquio derecho. El bronquio derecho se va a dirigir al pulmón derecho y el bronquio izquierdo se va a dirigir al pulmón izquierdo. En la parte interna de la tráquea existe un espolón que se llama la carina traqueal. La carina traqueal representa la división de la tráquea. Ahí están los bronquios, en este caso el bronquio derecho. Y ahí vemos el bronquio izquierdo. Ahí están los dos bronquios. El bronquio derecho es más grueso. El bronquio izquierdo es más delgado. El bronquio derecho tiene una dirección verticalizada. Es más rectilíneo. De mayor calibre. El bronquio izquierdo tiene una dirección más horizontalizada. Es más largo. Y tiene menor diámetro que el derecho. Esas son las diferencias que hay entre los dos bronquios. El derecho es más sinuoso, en forma de una S alargada. Y los bronquios van a terminar a nivel de los pulmones. Ahora, estudiando los pulmones, existen dos estructuras donde se realiza el intercambio del oxígeno con dióxido de carbono, localizadas a nivel del tórax y que sus caras mediales corresponden a la formación del mediastino. Entonces, los pulmones miden de longitud 25 a 30 centímetros. A nivel de las bases, tienen un promedio de 10 centímetros. Tienen una forma cónica. Tienen una forma cónica los pulmones, de vértice superior y de base inferior. Para su estudio, tienen una cara externa, una cara interna, un borde anterior y un borde posterior. Tienen un peso los pulmones, 600 gramos el pulmón izquierdo y 700 gramos el pulmón derecho. El vértice, como vemos aquí, sobresale prácticamente el borde superior de la primera costilla. Tiene una partecita los pulmones que corresponden a la porción cervical. El pulmón derecho se diferencia del pulmón izquierdo porque tiene
dos fisuras o dos surcos, un surco horizontal y un surco oblicuo, que divide el pulmón derecho en lóbulo superior, en lóbulo medio y lóbulo inferior. En cambio, el pulmón izquierdo solamente tiene una fisura, que es la fisura horizontal, que divide al pulmón izquierdo en lóbulo superior y lóbulo inferior. Este pulmón izquierdo carece de lóbulo medio. Cuando los bronquios ingresan a los pulmones, se van a dividir estos bronquios en bronquios lobales. Para el pulmón derecho va a haber tres bronquios lobales: bronquio lobal superior, bronquio lobal medio y bronquio lobal inferior, porque tiene tres lóbulos. En cambio, para el pulmón izquierdo va a haber dos bronquios lobales: bronquio lobal superior y bronquio lobal inferior. Vean entonces ya los bronquios se van a dividir en bronquios lobales para los lóbulos, llevando la oxigenación a los lóbulos. Y a estos bronquios lobales se van a dividir en segmentos bronquiales. Entonces aquí tenemos el bronquio lobal superior, el bronquio lobal medio y el bronquio lobal inferior. El bronquio lobal superior se va a dividir en segmento apical o en bronquio segmentario apical, bronquio segmentario anterior y bronquio segmentario posterior. Eso para el lóbulo superior. El bronquio lobal medio se va a dividir también en segmentos bronquiales. Segmento bronquial medial y segmento bronquial lateral. Y el bronquio lobal inferior se va a dividir en 5 segmentos: en bronquio segmentario basal anterior, bronquio segmentario basal medial, bronquio segmentario superior, bronquio segmentario basal lateral y basal posterior. Entonces, superior, basal medial, basal lateral, basal anterior y basal posterior. Esos son los 5 segmentos con bronquio segmentario del lóbulo inferior del pulmón derecho. Vamos al pulmón izquierdo. ¿Cómo es que se dividen los bronquios? Sabemos que existen dos lóbulos, ¿no? Entonces, el pulmón izquierdo se divide. Ese es el bronquio principal, ¿no? Bronquio principal, que tiene un segmento extrapulmonar e intrapulmonar. Y el bronquio principal izquierdo se divide en bronquio lobal superior y bronquio lobal inferior. El superior, el bronquio lobal superior, se va a dividir en dos: en lingular y en culmen. Lingular y culmen. El culmen tiene el bronquio segmentario anterior y el bronquio segmentario ápico posterior. También el bronquio lobal superior tiene un bronquio segmentario anterior. Y el lingular, porque este bronquio lobal superior también se divide en lingular. El de arriba es culmen y el de abajo es lingular. El lingular se divide en dos: en bronquio segmentario lingular superior y bronquio segmentario lingular inferior. Eso en el lóbulo superior. Y en el lóbulo inferior existe el bronquio lobal inferior, que también se está dividiendo en bronquio segmentario superior, en bronquio segmentario basal posterior
bronquio segmentario basal lateral, y en este bronquio, que es el bronquio segmentario basal medial, y bronquio segmentario basal anterior. Esa es la segmentación pulmonar del pulmón izquierdo, ¿no? Entonces vean ustedes cómo la tráquea se ha dividido en bronquios, bronquios extrapulmonares y bronquios intrapulmonares. Los bronquios se han dividido en bronquios lobales, superior, medio e inferior en el pulmón derecho y superior e inferior en el pulmón izquierdo. Y cada bronquio lobal o de los lóbulos se han dividido en segmentos bronquiales. Y esos segmentos bronquiales se van dividiendo también en los lobulillos de los pulmones, en bronquios supralobulillares antes de entrar a los lobulillos de los pulmones y en bronquiolos supralobulillares y bronquiolos intralobulillares, está dentro del lobulillo. Y ya dentro del lobulillo van a formar los bronquiolos respiratorios que van a llegar a los sacos alveolares y a los alveolos pulmonares. Y ahí en los alveolos pulmonares es donde se va a realizar la hematosis, que es el intercambio de oxígeno con dióxido de carbono. Los pulmones tienen una irrigación funcional y una irrigación nutricia. La irrigación funcional está dado por las venas, por las arterias pulmonares, y la irrigación nutricia por las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales. Lo que envuelve a los pulmones se llaman pleuras. Ahí están las pleuras. Ven ustedes esa membrana media transparente que está en la imagen. Esas son las pleuras. Son envoltura de los pulmones. Se dividen en dos: pleura parietal, que está en relación con las costillas, es decir, con la parte externa, y pleura visceral en relación con los pulmones, con las vísceras, que son los pulmones. Entre las dos hojas de la pleura, parietal y visceral, se encuentra el espacio pleural. Muchas veces ese espacio pleural se llena de líquido pleural, ya cuando existen algunas enfermedades, como por ejemplo la neumonía, puede llenarse de líquido. Muy bien. Entonces, eso en relación, vean, hemos hablado ya parte del contenido del tórax, de los pulmones, de la tráquea, los bronquios, segmentación pulmonar, y del mediastino. Ya hemos dividido el mediastino en superior e inferior y el inferior en anterior, medio y posterior. Ya la próxima clase vamos a hablar del corazón del mediastino medio, ¿no? Del esófago y de algunas otras estructuras, pero principalmente del corazón, ¿no? Muy bien, esa era la clase de hoy.